desde hace tiempo que hay un reclamo de sectores vinculados a la discapacidad haciendo primero un reclamo respecto a los ajustes que se iban haciendo en distintos sectores y después un pedido para adelantarse a lo que viene para poder mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Vimos hace unos días que el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad hacía un reclamo en la calle porque le estaba demandando al Congreso que trate un proyecto de ley que crearon para declarar la emergencia en discapacidad. Entienden que la situación es crítica, las pensiones no contributivas están en riesgo, los aranceles de los prestadores están desactualizados. Son muchas las complicaciones que les toca atravesar, especialmente en estos meses, aunque, como venimos contando, por ejemplo, con las jubilaciones, tampoco es que era bárbara la situación, pero ha empeorado mucho. Vamos a tratar de escuchar algunas historias para entender un poco este panorama. Estamos en comunicación con Gerardo Aires. Su hermana padece esquizofrenia y psicosis y está peleando por su pensión. Gerardo, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Contanos cómo era la situación hace un tiempo y cómo es ahora. Mirá, mucho no cambió. Lo que ocurre es que con la excusa de las auditorías y del saneamiento y toda esta cuestión, convocaron gente, digamos, mediante una carta de documento, a realizar una auditoría en una clínica en Don Bosco. Nosotros somos de Bursaco y, digamos, toda la gente, digamos, de aquella zona, Bursaco, Lomas, yo me he encontrado con gente de Bursaco, Lomas, Calzada, la enviaron a Don Bosco, son 18 kilómetros desde ahí. Todas prácticamente al mismo horario, después me enteré, o sea, había gente que había sido convocada a otros horarios, para hacer una auditoría que en realidad no fue tal. En realidad fue decir presente, acá estoy, munido de la documentación que solicitaban y nada más que eso. ¿Y vos entendés que ese traslado, porque esto se repite en un montón de historias, que el trámite, o sea que empieza a ser engorroso el trámite, ¿esto vos entendés que es para desalentar o simplemente porque hicieron mal todo el trámite este que querían hacer? Yo creo que un poco y un poco, hay un poco de desinteligencia y mucho maltrato porque no era necesario, porque si vos querés hacer una auditoría, en realidad es muy sencillo hacer una auditoría. Lo haces por segmento, lo haces por lo que sea, es muy sencillo hacer una auditoría, no hace falta haber recurrido a haber maltratado tanto a la gente. Yo he visto... yo llegué 4, nosotros teníamos 5 de la tarde el horario de la entrevista, perdón porque estoy un poco difónico. Todo bien. De la entrevista, y cuando llegué yo me imaginé, digo, bueno, debo tener 5 o 6 personas adelante, sí. Llegamos 5:30, cuando me indicaron dónde tenía que ir, me dice, vaya allá a la cola. Y yo casi me muero, había una cola como de, no sé, no era una cola, en realidad era un amontonamiento de gente, eran como 350 personas, donde había un muchacho entregando un número, a mí me dieron el número 30 o 31. Del segundo, de la segunda tanda, cuando, o sea que iban por el 110. Claro. Del número anterior, o sea que claro. yo llegué, imagínate, a las 4:30 de la tarde. Nos atendieron entre 8:30 y 9 menos 20 de la noche. Uf. Bueno. Tremendo. Gerardo, ¿qué y edad? había gente, perdóname sí. que te comento, y eran las 6 de la tarde, y seguía llegando gente. Y sí, claro. Gerardo, ¿qué edad tiene tu hermana y cuánto cobra de pensión? Mi hermana tiene 54 años. Y de pensión cobra 200
240, una cosa así. Todo esto, me imagino, se agrega a lo que alguien de la familia... 240.000 pesos, ¿no? Sí, sí, entiendo. Todo esto se agrega, me imagino, a lo que la familia da una mano. O sea, con 240.000 no hacemos nada. Y no, con esa plata no pueden ni empezar a hablar. Y sí, seguro, claro. Seguro. Pero yo insisto, el maltrato fue gratuito, no hacía falta, no era necesario. Después el trámite vos lo continuabas en ANSES. En ANSES no tenían ni idea de la vida, o sea, vos presentabas el certificado ese que te dieron, la constancia esa que te dieron de que vos habías sido, presentabas esa constancia más la documentación que confirma, digamos, la discapacidad de la persona, y eso fue todo. Dejabas un correo, un mail y un teléfono de contacto, y cualquier novedad te mandaban un mensaje. Lo volvieron más engorroso, en síntesis. Lo volvieron más engorroso, porque imagínate trasladar, hubo gente que en silla de ruedas, en mulet, de todo lo que vos se te ocurra, al aire libre, sin un asiento, sin agua. Digamos, no llovió ese día, no había llovido, no hacía mucho calor, con lo cual fue como una bendición. Claro, pero tuvieron yo suerte. me enteré de que hubo gente bajo el agua, bajo lluvia. Es realmente inhumano, realmente inhumano. Es Gerardo Aires, su hermana padece esquizofrenia, psicosis, y estos son los trámites engorrosos que le toca hacer ahora para insistir con su pensión. Gracias, Gerardo, por habernos atendido. Bueno, yo lo único que te aclaro fue la presentación de papeles. Sí, entiendo, a puro trámite. Y sé, y creo que sí, que hubo gente que no se presentó justamente por eso. Claro. Y porque además no le dieron el tiempo suficiente como para algunos actualizar la historia clínica o lo que fuere. Así que fue bastante bravo, fue bastante miserable la cuestión, sí. Totalmente. Gracias, Gerardo, te mando un abrazo. Bueno, gracias. Que sigan bien. Igualmente. Y hablaba él de las personas que les toca hacer estos trámites en silla de ruedas. Bueno, está Johnny de la Silla, que es activista, que se mueve en silla de ruedas, que le quitaron la pensión por tener un trabajo formal, que es tiktoker, a lo mejor lo han visto por ahí, que conduce Discasta en Tiempo. Johnny, ¿cómo te va? Florencia Halfon te saluda. Hola Florencia, buenos días a todos. ¿Cómo están? Andas? Gracias por atendernos. ¿Qué onda? ¿Cuándo te sacaron la pensión? ¿Cuál es el trabajo que conseguiste? Contanos el panorama. Había un decreto que era la compatibilidad de la pensión con el trabajo formal, y Milei lo sacó a la mierda. O sea, yo conseguí un laburo permanente y lo quitaron. O sea, eso otro derecho que perdimos, ¿no? Porque encima no se cumple el cupo laboral en el sector privado ni en el gobierno. O nos dan o los poquitos discas que conseguimos trabajo nos dan un trabajo administrativo, o ponerlo a cortar papelito, o ponerlo en la puerta. O sea, ya nos ningunean un montón. Ya de por sí la pensión dice pensión por invalidez laboral. Claro. Cosa que hay que cambiarla. O sea, ya la palabra, o sea, inválido, contradice la intención del cupo. Ya ahí desde ya hay una discriminación. Nosotros logramos en 2018 con el gobierno de Cristina sumarnos a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde demuestra que nosotros somos sujetos de derecho. Entonces hay como toda una lucha de hace años que venimos dando las personas con discapacidad, que tiene que ver con esto, con discutir que somos personas y no somos inválidos, que somos sujetos de derecho, y eso la verdad es que en la sociedad hoy, con el discurso de este gobierno, primero Adorni a principios de año, de estigmatizarnos, de sacar una radiografía con un perro, de que había pensiones truchas. Y bueno, viste, como vos decías, yo hago algunos videos y la gente a veces te dice, viéndome que estoy en silla de ruedas, te dice,
te haces el inválido, te falla, o cosas así. ¿Y cómo no te va a tratar así la gente si el mismo gobierno nos estigmatiza, sacó un decreto hace poquito que nos trata de imbéciles, que se retrataron, pero no dijeron cómo iba a ser ese nuevo decreto, y bueno, y cayeron en esto que es las auditorías estas que son de un maltrato absoluto, porque supuestamente aseguran que sean unas auditorías piola. Bueno, y estaba contando recién el entrevistado anterior, ¿no? Bueno, así hay miles de discas que realmente las pasan mal y la mayoría están como asustados, como que le van a dar de baja la pensión. Hay muchos discas que no quieren hablar. Su único Johnny, ingreso ¿el laburo fijo que decís es el de tiempo o hay otro? No, es otro. Yo laburo en relación de dependencia. Yo estuve 20 años, o sea, sin laburar. Por suerte, desde el año pasado me encontré con este laburo. Es un laburo administrativo también. Pero yo siempre fui autosuficiente. O sea, yo nunca me quedé porque la pensión no te alcanza para nada. Entonces, Claro. yo soy, además soy artista y hago ahí aerografía, entre otras cosas. Siempre me rebusco porque no te alcanza para comer, digamos. Y con el laburo formal, sí. Y tampoco, porque son 500.000 pesos, ponerle 400.000 pesos, 500.000 entre ida y vuelta, y tampoco te alcanza porque la inflación se fue a la mierda. O sea, supuestamente la frenaron, pero aumenta de a poquito, o sea, sin saber mucha matemática, sin saber mucho de economía, vos te mirás el bolsillo, y hoy tenés que tener 1.000.000 de pesos para más o menos vivir bien. Y la verdad que con todos los gastos, entre alquiler, luz, bueno, Sí, porque claro. esto, vamos a la pensión. La pensión, esto que yo te decía, ¿no? Y esto del trabajo que por suerte yo conseguí, dice por invalidez laboral. Y en realidad la pensión tiene que ser para el desarrollo de las personas con discapacidad para su vida independiente, más allá de lo laboral o no, porque yo puedo trabajar perfectamente por más que no pueda mover las piernas o me hayan operado de la Sí, columna, claro. o hace 20 años esté en silla de ruedas. Entonces, eso es lo que no entiende el gobierno y no entiende la mayoría de la gente. Por eso te decía lo de la convención, porque tiene que haber un cambio cultural, esa batalla cultural que estamos dando. Así como dieron las compañeras de género, que empezamos a hablar con más respeto, la lucha que se dieron. Bueno, los disca vamos a hacer lo mismo porque no somos discapacitados. Es como que vos no estás capacitado para esta sociedad. Somos personas primero, y hay muchas discapacidades. Entonces, eso es un cambio cultural. Cuando las personas empiecen a dejar de decirnos, el discapacitado. Yo el otro día iba en el colectivo y sin querer una persona común y corriente me dice, che, alguien que ayude al inválido a bajar de colectivo. Aplaudo, fue con toda la voluntad. Claro. Pero yo no sabía dónde meterme y yo decía, bueno, ¿dónde está el inválido? Claro. Y era yo con la silla. Bueno, entonces, este gobierno aumenta la brecha de exclusión que ya tiene toda esta sociedad, ni hablar, no te quiero hablar de media hora, ¿no? De todo lo que falta para incluirnos dentro de esta sociedad, incluso con la silla de ruedas. Yo vivo en La Boca, que las veredas son altas, ¿no? Bueno, ni hablar. Sí. Yo vivo también en un conventillo, digamos, que me tuve que hacer mis rampas, mis cosas. Bueno, todo eso, pero eso, el maltrato es terrible, y a veces eso, la gente no se da cuenta también y cae en creerle la mentira a este gobierno. Y la verdad que, por ejemplo, bajaron un 25% del presupuesto a las pensiones, y encima nos están estigmatizando a las personas con discapacidad, como que son todas truchas, y aparte para auditarla eso, loco. Y vos hoy querés sacar un turno y te lo dan para junio, o sea, y la necesidad es urgente. La necesidad es urgente, es hoy ya. Por ejemplo, hay muchas personas que incluso no saben los derechos de lo bueno que está tener el certificado único de discapacidad como derecho, como desarrollo, ¿no? Porque aparte tenés que justificarte, y encima seguimos cayendo en un modelo médico. Hay un modelo médico histórico, que es lo que rompe la convención,
que piensa que el discapacitado se tiene que rehabilitar. Sí, lo Yo hemos si le hablado digo, mucho cuando salió la resolución. bueno, Estamos hablando con Johnny de la Silla, activista que se mueve como cuenta él en silla de ruedas. Le sacaron la pensión por tener un trabajo formal, que igual cuenta no le alcanza. Es TikToker si lo quieren buscar y conduce Discasta en Tiempo. Gracias, Johnny. Seguimos escuchando algunas historias para tratar de entender por qué reclaman esta emergencia en discapacidad. Te mando un abrazo. muchas gracias a ustedes y muchas gracias por difundir esta lucha que vamos a estar dando. Y si sean solidarios y cuando puedan ayudar a algún disca, ayúdenlo en lo que sea. Gracias a vos. Estamos también en comunicación con Karina Herrera, mamá de 2 hijos con algún trastorno del espectro autista, y a ella, entiendo, se le suma una discapacidad física, y en esta auditoría que relataba Gerardo le sacaron la pensión. Karina, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Florencia. Buenos días a toda la audiencia de Futurock. Gracias por el espacio. Sí, la verdad que los escuchaba a los 2 testimonios anteriores y es tal cual. O sea, a mí me citaron en agosto, fui de las primeras. Sí. Y lo que más me llamó la atención es que en la carta documento decía que se me citaba dentro de la investigación de una causa penal por mala administración. O sea, estaban investigando la gestión anterior y caíamos quienes habíamos recibido la pensión no contributiva durante la gestión anterior, como si los papeles médicos uno los inventara. O sea, yo la resonancia, me rompí yo las 4 vértebras para decir que tengo 4 hernias de disco, me corté yo la mano para decir que tengo mal la mano, etcétera. Ese tipo de cosas que tenemos que pasar las personas con discapacidad para demostrar la discapacidad que tenemos si no es visible. Vos hablabas, por ejemplo, de mis hijos, de Santiago y de Julián, que ambos están en el espectro autista. Para las familias que tienen personas con discapacidad que no se ven, como el autismo, como cualquier otro TGD, como la dislexia, etcétera, es muy difícil transitar el camino de la inclusión en las escuelas, es muy difícil conseguir algún tipo de beneficio social. ¿Por qué? La mayoría de las parejas, a partir del diagnóstico del hijo o de la hija, suelen separarse, se queda la mamá sola a cargo. Por eso estoy militando e integrando Monomarentales Argentina, por ejemplo, porque la mayoría somos mujeres solas, ¿sí? Y este tema de la pensión nos afecta directamente, ¿por qué? Porque es muy difícil salir a trabajar cuando vos tenés a tu hijo o a tu hija a cargo. Claro. Y muchísimo más difícil aún si ese hijo o esa hija tiene discapacidad. ¿Por qué? Porque además de ir a la escuela, tenés que llevarlo a las terapias, tenés que estar todo el día pendiente, porque vos podés conseguir con mucha lucha y un amparo, tal vez, un acompañante terapéutico o una cuidadora para la casa. Pero yo te puedo asegurar que ese acompañante terapéutico, por más profesional que sea, y esa cuidadora, por más amor que le ponga, es muy difícil que se haga cargo de las tareas que nos hacemos cargo las madres. Pero Karina, ¿Sí? ¿con qué argumento te sacan la pensión después de la auditoría? La auditoría fue un chiste, Sí. porque te reciben los papeles, como contó el primer testimonio, te dicen, vas a pasar a la auditoría socioambiental. La auditoría socioambiental fue sacar fotocopia de mi DNI, no me preguntaron absolutamente nada. ¿Y sabes cuándo pasó auditoría médica? Cuando yo me presenté, primero haciendo un reclamo administrativo y después con una nota, reclamándoles, porque era mi único ingreso. ¿Me entendés? O sea, a mí me dejaron totalmente en la indigencia hace 5 meses. Yo estoy sobreviviendo gracias al buen corazón de compañeros y compañeras que me ayudan y me consiguen alimentos en comedores. Pero decís que te la sacaron caprichosamente, no te explican nada. No. Y fui a la agencia, seguí presentando las notas, como te estoy diciendo, reclamando, porque yo quiero saber por qué. Claro. Y no me dieron ningún tipo de respuesta a la fecha, ¿sí? Es una vergüenza que con un decreto quieran pasar por encima del marco legal que tenemos. O sea, yo necesitaba el tema de la convención. Recuerden que tenemos incluso desde la época de la dictadura, ¿sí? Desde la década del 80, el 81 si mal no recuerdo, tenemos la ley 22.431, donde supuestamente, aún con el viejo modelo médico hegemónico, donde nos quieren rehabilitar y que con una pastilla nos curemos y dejemos de tener la discapacidad, aún bajo ese modelo, la persona con discapacidad tiene que tener acceso a sus derechos humanos.
¿sí? A todos los derechos humanos básicos y esenciales que tenemos que tener las personas, entre ellos la vivienda, el alimento, la salud. Si vos me sacás la pensión, no me podés después pedir que yo vaya con nuevas certificaciones médicas. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que es huesos, normalmente tenés que hacerte una resonancia magnética. ¿Y sabes por qué me pude hacer yo el certificado de discapacidad? Porque dieron 2 bonos en la época de la pandemia, 2 bonos de 9.000 pesos, un total de 18.000, y con eso me pagué la resonancia. Porque si no, yo seguía con los mismos dolores, con la misma cervicalgia que 2x3 me dan mareos y me caigo. Me caí 2 o 3 veces en mi casa, me caí una vez en la calle. Siempre preocupada yo por mis hijos, ¿me entendés? Porque estando sola con ellos, a mí me pasa algo. ¿Y quién se hace cargo? Igualmente con esta gestión, las barbaridades que están haciendo con nuestras hijas, con nuestros hijos y con las personas con discapacidad no tienen nombre, y deberíamos todas y todos poder recurrir a cualquier fiscalía de turno y decirles que con este decreto no pueden pasar por encima de las leyes, porque eso es un mal desempeño de los deberes de funcionario público. Para mí, modo de ver. Es Karina Herrera, mamá de 2 hijos que están dentro del espectro autista. Ella se le suma esta discapacidad física que relataba y le sacaron la pensión después de lo que ella dice, una auditoría prácticamente chiste. Tiene que ver con que el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad viene protestando porque presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad y describen una situación crítica. Gracias, Karina, por habernos atendido. Gracias a ustedes. Un abrazo. Este es entonces el panorama, un poquito del panorama del reclamo de emergencia en discapacidad.